Muy buenas noches para todos los que están conectados en nuestro servicio del viernes de familia. Los saludo en nombre de mi esposa, en nombre de toda la comunidad y a todos nuestros invitados. Sean todos bienvenidos a Viernes en Familia y que pedimos que el Espíritu Santo nos dé el mensaje. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos iniciar este servicio de hoy viernes por la noche, Señor. Pero ante todo te agradecemos porque hoy nos has dado vida, salud, familia, tu palabra, Señor. El llamado que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para que el mensaje tuyo, para darte a conocer a toda la creación. Te damos gracias, Señor, y pido que el Espíritu Santo nos llene esta noche, nos dé sabiduría. Yo les pido que nos concentremos en esta noche en el poder del Espíritu Santo. Cada uno ahí, por favor, conectados, dándole gracias a Dios, y que la palabra fluya a su corazón, que sea un motivo de cambio, que sea un motivo de transformación, y que sea un motivo de alegría, de justicia, de paz y de gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama el reino de Dios es autoridad, pero el reino de Dios también es gobierno, porque sin autoridad no hay gobierno, y un gobierno no puede existir si no hay autoridad. Dios le entregó al hombre gobierno y autoridad. Fuimos creados para gobernar y extender el reino. Es decir, nosotros nos hemos transformado para transformar. Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso somos cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. En el reino de Dios no existen las jerarquías. Todos somos iguales, pero sí existe la autoridad. Vamos a mirar un caso del centurión de Capernaum. Es un caso muy especial. En Mateo 8, del 5 al 13, vamos a mirar esta palabra. Tomen sus notas, tomen sus libretas y escriban la cita. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión es el comandante de 100 soldados, se llama centurión. Versículo 6 dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y les sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ojo con esto, es un hombre que está bajo autoridad. Y una persona que está bajo autoridad dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Una persona que está bajo autoridad también tiene gente, y él es esa autoridad. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ven, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo esto. Qué hombre de fe tan tremenda este. Así debemos ser nosotros, hombres de fe, hombres que tenemos autoridad y estamos bajo autoridad, como lo vamos a ver en el transcurso de esta palabra. Cuando iniciamos la vida cristiana, el primer concepto que debiéramos aprender es el concepto de gobierno, o sea, el principio de autoridad. Por no tenerlo claro, se presentan tantos conflictos en la vida cristiana y aún en la vida no cristiana, porque esto es un principio eterno. Los principios eternos funcionan para los cristianos, para los cristianos, y funcionan en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Por tanto, esto sirve para la vida normal, para los negocios.
el tener autoridad, y lo vamos a ver ahora. Y aún en la vida no cristiana, la mal llamada vida secular, porque no debe existir esa palabra. Esto debe ser importante para el empleo, para la familia, la autoridad del gobierno, las finanzas, la sociedad. Todo está incluido acá. El principio de autoridad es un principio que nos da el poder y la autoridad de gobierno sobre toda la creación. Como lo hemos estado viendo los temas de la mayordomía. El principio de autoridad es de los menos entendidos en el mundo, y mucho más dentro de las comunidades cristianas. En las comunidades cristianas no se conoce realmente el principio de autoridad. Son muy pocas las que tienen este concepto de autoridad. Se violan los derechos de las personas sin ningún temor. Muchos líderes han sido heridos por un pastor que le violó sus derechos. Pero también hay personas con autoridad que han violado su autoridad por abuso, por exceso, por defecto. La comprensión correcta de la autoridad es la clave para funcionar en la vida. Nos garantiza para funcionar y tener éxito. Dios es autoridad. Y a pesar de esto es el concepto peor comprendido en todo el mundo. La ignorancia de la autoridad es la madre de la anarquía. Si no entendemos este concepto, este fundamento de gobierno o autoridad sobre la vida, perderás la efectividad como individuo dentro de la sociedad. Debemos entender lo que significa el sometimiento a la autoridad legítimamente instituida. Es la fuente de todo orden y la sustancia de la simpleza. Es lo más sencillo. La autoridad ejercida incorrectamente por parte de líderes abusadores producirá rechazo, y la persona tratará de evitarla instintivamente en todas sus formas. Por eso cuando hay un jefe, hay un tirano, la gente evade la autoridad. Y ese concepto es un mal ejemplo para el resto de la sociedad, para los demás miembros de la comunidad. Un padre de familia autoritario, un profesor tirano, un policía, un pastor, un apóstol, un líder político que incita a la rebeldía del gobierno legítimo, donde se viola todo principio de autoridad. Y hoy qué tremendo es ver a la policía siendo apedreada por los jóvenes. ¿Qué concepto de autoridad? ¿A dónde va este país con un concepto de autoridad tan bajo? Es un irrespeto total. Porque donde hay ausencia de autoridad no puede haber gobierno. Reinará la confusión y reinará la anarquía. ¿Por qué entender esto simplifica la vida? Porque cuando entendemos este fundamento eterno, no nos debemos preocupar por el sitio donde estemos o el alcance de nuestras responsabilidades. No hay manera de herir a alguien que está bajo autoridad. Hay alguna persona que está bajo autoridad, nadie le puede hacer daño. Todos estamos sobre y bajo autoridad. Si una persona te ofende, tú tienes la respuesta del centurión. Yo solo obedezco órdenes. Una persona bajo autoridad siempre remitirá el problema a su fuente de autoridad. No vive una vida independiente. En el reino todos estamos sometidos unos a otros. Somos un equipo de trabajo. Esto lo aprobó el equipo. Entonces uno queda libre. Dice, no puedo hacer nada más porque esto está aprobado por el equipo. Los problemas comienzan cuando no conoces cuál es tu autoridad. Serás parte del problema y no la solución. El verdadero ejercicio de autoridad nunca produce superioridad o inferioridad, sino rendimiento máximo a tu potencial. El respeto a la autoridad produce larga vida. Mira Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La razón por la cual Dios ordena esto es para que los hijos puedan ser protegidos por los padres. Si no te sujetas a la autoridad de ellos, es imposible que ellos te puedan proteger. Un padre zapatero es la autoridad de su hijo, aunque éste sea un científico multimillonario, aunque su hijo sea un científico multimillonario. Tu papá es superior porque representa la autoridad. Si el hijo se somete a ella,
tendrá larga vida, llena de bendiciones y la protección de Dios. Mis hijos son profesionales. Mis hijos tienen profesión. Son personas que me han superado, pero nunca, jamás van en contra del fundamento de autoridad de su papá. De modo que eso es lo que tenemos que entender. Jóvenes, sometan a sus padres para que tengan larga vida y les vaya bien en la vida. Dijimos que la autoridad es un principio o un fundamento eterno. ¿Qué es un fundamento eterno? Un fundamento eterno es que funciona desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Es decir, un fundamento eterno funciona en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Hay muchos. El principio de autoridad es un fundamento eterno que funciona desde la ley y funciona correctamente, igual que en la gracia. De modo que el principio eterno, el fundamento es un principio eterno. Se cumple en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. En el antiguo pacto tenemos el caso de Saúl y David. Saúl violó la autoridad de Dios. David cumplió con la autoridad de Dios al no matar a Saúl, respetándolo como rey de Israel. Y todos sabemos que Dios respaldó a David colocándolo como rey de Israel. Y Saúl murió porque el principio de autoridad fue violado por Saúl. Saúl no se sometió a la autoridad de Dios. La palabra autoridad tiene la misma raíz que significa natural. Es como una clase de espontaneidad. La autoridad es natural. Se suelta espontáneamente y está atada a la naturaleza de todas las cosas. Por ejemplo, si mi carro se descompone, lo llevo al mecánico. Desde ese momento quedo bajo la autoridad del mecánico. La autoridad está ligada a la naturaleza de las cosas. La persona que tiene competencia en el área que Dios le asignó, ahí le da la autoridad. Tú puedes tener el carro más grande y potente, pero hay una luz roja en un semáforo. No debes cruzarla. Es decir, esa pequeña luz detiene a tu camión grande. Es algo pequeño. ¿Por qué? Porque esa pequeña luz representa autoridad. Entonces, no importa cuánto poder puedas tener o manejar, siempre estamos bajo autoridad. Si remueves la autoridad de tu camino, te abrirás las puertas a la destrucción para que hagas lo que quieras con tu vida. Esto no es un asunto de demonios. Si te pasas el semáforo en rojo, irás derecho a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque si te pasas el semáforo en rojo, te puedes estrellar y te puedes destruir. Jesús lo dijo: no doy testimonio de mí mismo, digo todo lo que oigo decir a mi Padre. No hago nada que Él no me diga que haga. Mire, ese es un ejemplo de autoridad muy tremendo. Sometimiento a la autoridad. Jesús totalmente sometido a la autoridad de su Padre, y por eso la unción y el poder estaban sobre Él. La obediencia protegerá el propósito y generará confianza. Una persona bajo autoridad parecerá arrogante, pero no es así. Uno cuando dice algo, porque estoy bajo autoridad, no me dejo comprar de nadie, y entonces ese es un arrogante. No, es que yo estoy obedeciendo a mi autoridad. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de Dios. Una persona que se somete a la autoridad tiene el respaldo de Dios. Si no abusa de esa autoridad, la persona, cuando se desobedece la autoridad, queda sin cobertura y cae directamente en las manos de Dios. Y la palabra dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando alguien desobedece la autoridad queda a un lado. La persona queda, aquí está la persona, está bajo autoridad, y desobedece, entonces esa persona se sale de la autoridad y queda directo con Dios. Y miren lo que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo prefiero caer en manos del apóstol, del pastor, pero no directo con Dios. Por eso estoy sometido a autoridad. La autoridad te abre una fuente inagotable de recursos. ¿Te imaginas todo lo que desató Moisés en Egipto? ¡Qué tremendo esto! La autoridad correctamente ejercida resolverá todos los problemas. ¿Cómo llegó Moisés a Egipto? 40 años atrás había matado a un egipcio. En cada lugar había una foto de Moisés con un letrero que decía: se busca por asesino. $5 millones de recompensa. Moisés no era un delincuente.
era el príncipe heredero del trono de Egipto. Y todo el mundo lo andaba buscando. Y todo el mundo lo conocía. Ese era el temor de Moisés. Pero Moisés no tenía problema. Fue enviado por la autoridad suprema y entró al palacio del faraón diciendo: deja salir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Obedeció a Dios. Él trató de evadir, pero Dios lo convenció y aceptó la autoridad, aceptó obedecer. Fue enviado por la autoridad suprema y entró al palacio del faraón diciendo: deja salir a mi pueblo. Pero no se le arrodilló al faraón como muchos hacen. Se paró junto a Aarón e hizo esa declaración ante el gobernante del imperio más poderoso de ese tiempo. Dentro de la cultura egipcia, Faraón era Dios. Y Faraón le pregunta a Moisés: ¿quién es tu Dios? Moisés le declaró quién era su Dios. Moisés le declaró la plaga por su desobediencia. ¿Te imaginas si Moisés se hubiera presentado sin autoridad delante del faraón? ¿Hasta dónde hubiera llegado? No hubiera pasado del escritorio de la recepcionista del palacio, pero logró pasar hasta el trono del faraón. Si viola la autoridad, pierdes el respaldo de Dios. Imagínate lo siguiente: Dios tuvo que convencer a Moisés que su autoridad estaba con él. Podía tocar el Nilo y se convertiría en sangre al golpear la tierra, al golpear el agua, y ver cómo aparecían las ranas por todas partes. La autoridad de Moisés provenía de Dios. Sin autoridad toda su vida no podía cumplir con el propósito de Dios. Dios te delegó la autoridad desde antes de la fundación del mundo. Y muchos violamos la autoridad porque no la podemos entender. Algunos por ignorancia, otros voluntariamente por rebeldía. Muchos miramos algunas definiciones que reflejan la verdadera autoridad. Primero, la autoridad no domina a otras personas. La autoridad no se sobrepone a otros. La autoridad no es dictatorial. La autoridad no oprime. La autoridad no rige por la fuerza. La autoridad no presiona. La autoridad no manipula. La autoridad no controla. La autoridad no restringe. La autoridad no tiraniza. La autoridad no aplasta. La autoridad no somete. La verdadera autoridad produce paz, confianza, seguridad y sumisión espontánea. Cualquier persona bajo la autoridad de Dios pone nervioso a los rebeldes. Qué tremendo es esto, ¿ya? Por eso es que los rebeldes se juntan con rebeldes. Y las personas que están bajo autoridad andan con personas que están bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la persona que está bajo autoridad pone nervioso a los rebeldes. Si a usted lo pone nervioso el pastor Juliano de Tal o el apóstol Jesús Tobar, ¿qué puedo hacer yo? Un día a Dios se le ocurrió a mí llamarme a formar esta comunidad y me impartió su autoridad. Si alguien se pone molesto por lo que digo, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Yo no salí a buscar autoridad, ni ningún pastor tampoco, de grupos familiares. Nosotros no salimos a buscar. Yo, cuando inicié grupos familiares cristianos, el Señor me lo dijo aquí en esta casa: vas a comenzar una comunidad que se va a llamar Grupos Familiares Cristianos y vas a utilizar Hechos 2 del 42 al 47 patéticamente. Pero yo no buscaba eso. Yo no tenía ni idea de lo que Dios estaba entregándome. ¿Lo comprendes? Una persona bajo autoridad no reclama, no tiene por qué reclamar. No cree que la necesita. Yo no tengo que decirle a nadie: yo soy el pastor o el apóstol de la iglesia. No. Por mi ejemplo de servicio, por mi ejemplo de vida, por mi hogar, tengo ese principio de autoridad. Y ustedes me reconocen como autoridad sin necesidad de que yo esté reclamándoles. Cuando tú eres la autoridad,
no tienes que reclamar autoridad. No quieres más autoridad. No, ya la tiene. ¿Y por qué? Porque es más fácil no ser autoridad que serlo. Ser autoridad es difícil, no es sencillo. Porque ejercerla es un problema. Cuando Dios te toma y te eleva a un sitio de autoridad, no anda buscando reconocimiento porque es la autoridad. Cada vez que violes la autoridad cosecharás dolores, problemas sobre tu vida y familia. Por eso debes respetar a la persona que te discipula, aunque seas más que él, aunque tenga más títulos. Tienes que respetar a la persona que te discipula, al que te dio el evangelio, al que te dio la palabra. Aunque tú lleves más tiempo, eso no cuenta. Realmente lo que cuenta es la autoridad que ese hombre o esa mujer tiene, porque tiene el respaldo de Dios. Por eso honra al que te discipuló. Llámalo, dale gracias, invítalo a un tinto, a un cafecito y charle. La palabra autoridad viene de auto, que significa suficiente en sí mismo. De ahí viene la palabra automóvil, que significa un móvil suficiente o que se mueve solo. Autónomo, que no debe estar conectado a nada para funcionar. Una persona con autoridad no necesita andar detrás buscando reconocimiento. No necesita nada para funcionar. Lo único que necesita es a Dios. Él te la delega. La verdadera autoridad nunca será forzada. La verdadera autoridad fluirá de manera natural y sin premeditación. De allí nace la palabra autor, hacedor de cualquier cosa, creador, iniciador o progenitor. Esto significa autoridad. Por eso Dios no depende de nadie. Y Él, y solo Él, la delega. No es autodelegada. No es autonombrarse. No es aparecer de un día a otro. Hoy soy un pastor, o soy lo que sea. No, lo puede decir, no hay problema. Pero sí está seguro de que Dios se la delegó. Por eso todo depende de Dios, porque Él es autosuficiente. Y uno que está bajo autoridad debe ser autosuficiente. La persona reconoce. Y su gente reconoce. Él, la fuente de autoridad de los problemas del hombre, radica en la violación de la autoridad. Miremos 4 declaraciones sobre autoridad. Esto es muy importante. Primero, no hay autoridad sin autoridad. ¿Sabes por qué mi esposa tiene autoridad? Porque está bajo mi cobertura apostólica. ¿Por qué tengo autoridad? Porque estoy bajo la cobertura apostólica de los apóstoles de Rema y del presbiterio de grupos familiares cristianos. Jesús Tobar no es un hombre que se mueve solo. Eso me causó muchos problemas en tiempo atrás. Ahora estoy sometido a una institución que se llama Rema, que la dirige el apóstol Basilio Patiño. Pero también acá estoy sometido al presbiterio. Yo no tomo decisiones. Ustedes me pueden decir algo, apóstol, tal cosa, yo tengo que someterlo al presbiterio, porque estoy sometido al presbiterio, a la aprobación. Eso se llama tener autoridad y estar bajo autoridad. Y eso es que Dios, por eso me respalda. ¿Por qué ellos tienen autoridad? Porque están bajo cobertura de autoridad. Lo mismo pasa con los pastores, están bajo la cobertura de autoridad y por eso tienen autoridad. Número 2, no existe la autoridad sin sujeción. Aparentemente es un juego de palabras, pero señala a quién responde. Si tú no respondes ante nadie, tu autoridad es ilegítima. Todos los senadores, ministros, jueces y hasta el presidente de la República están bajo autoridad. Por eso son autoridad. No existe la autoridad legítima si no es autoridad delegada. Número 3. Entender la autoridad es la clave para una vida efectiva. Todos sus problemas reconocen su origen en la falta de autoridad. En algún área de tu persona, jamás podrás desarrollar lo que Dios estableció para tu vida si te mantienes en esa actitud de rebeldía. Y número 4, la autoridad es la red que te mantiene unido al patrón de vida. ¿Cuántas veces ordenó Dios que la luz comenzara a existir? ¿Cuántas veces ordenó Dios que acontecieran los ciclos del día? ¿Cuántas veces le ordenó a la naturaleza
que se multiplicara? ¿Cuántas veces le ordenó al mar que se mantuviera bajo los límites de las costas? Toda la creación se mantiene por el poder de su palabra hasta el día de hoy. La autoridad de Dios mantiene unido al patrón de la vida, porque todo en el universo está atado a la autoridad del Creador. Algunas personas llegan a la iglesia, pero nunca estuvieron bajo autoridad. En nuestra comunidad, mucha gente nunca estuvo bajo autoridad. Danzaban, asisten, cantan como ángeles. Son muy simpáticas. Lo invitan a uno a comer, pero nunca estuvieron bajo autoridad. Por eso no están. Porque dice la palabra que no están con nosotros porque no eran de nosotros, salieron de nosotros. Si no estás bajo autoridad, continuarás teniendo problemas en tu vida. Para terminar, hablemos de Jesús. Miremos esto es lo máximo. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Este es nuestro modelo de autoridad. ¿Sabes qué distancia hay entre Galilea y el Jordán? 2 semanas de caminata. Pero no era en carro, ni en avión. Era en 2 pies. Entre piedras, entre montes, entre ríos, riachuelos, entre serpientes, entre animales salvajes. Jesús caminó 2 semanas bajo el sol abrasador hasta llegar al sitio donde estaba Juan bautizando. Cuando Juan lo vio, le dijo, debería yo ser bautizado por ti. Me hace sentir sumamente incómodo porque no soy digno de desatar la correa de tu calzado. Jesús le hizo ver que era un problema de autoridad. No tenía que ver con él, no tenía que ver con que él fuera grande y Juan pequeño. Jesús le dijo, yo te creé a ti, he caminado hasta aquí solo para cumplir con toda justicia. En este momento tú eres más grande que yo. Aunque te he creado, Dios te puso aquí para bautizarlo a él. Yo te levanté para que me bautizaras a mí. Así que tu autoridad no depende del título que tienes, sino del lugar donde Dios te puso. Qué tremendo es esto. Juan tenía un concepto equivocado de la autoridad. Todo lo podemos ver cuando dijo, tú eres más grande que yo. Pero si funcionas bajo una cobertura de autoridad efectiva, está más allá de ver quién es el más grande y quién es el más pequeño. Entenderás que todos formamos parte de un mismo cuerpo y estamos bajo la misma cabeza que es Cristo. Jesús no habla de su autoridad. Jesús exhalaba autoridad por donde pasaba. De modo que espero que esta palabra nos haga reflexionar. Porque ahora estamos en el reino, entonces ya no hay autoridad. Yo ya no siembro, yo ya no escucho la palabra, yo ya no asisto a los servicios, aunque sea por la internet, porque no hay otra manera. Entonces, hago lo que yo quiero. Cuando yo estoy por fuera de autoridad, se te complica la vida. A mí se me complicó mucho. Por eso hoy vivo tranquilo. Hoy tengo confianza. Hoy puedo disfrutar del reposo. Hoy estoy reposando. ¿Por qué? Por la fe que tengo en mi autoridad, que es Cristo. El día de reposo no es el día de descanso. El día de descanso es el sábado, según la ley. El Sabbat, que lo confunden con sábado. Sabbat significa Saturno, no tiene nada que ver con descanso. El día de descanso es el día que yo confío plenamente en el Señor, de que aunque estemos en esta situación de pandemia, aunque estemos sin trabajo, aunque estemos enfermos, aunque tengamos dificultades, yo dependo de Dios y entro en su reposo. Lo que no consiguió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca entró en el reposo, duraron 40 años dando vueltas en el desierto, metidos en la idolatría, en el adulterio, en el pecado. Dice, y anduvieron, léanse por favor lo que dice Hebreos 3:7 en adelante. Y ahí dice, y como anduvieron en el desierto, en idolatría y en pecado, no entraron en mi reposo. Hoy te quiero decir, yo, Jesús Tovar, estoy en el reposo del Señor.
tengo paz, tengo tranquilidad, aunque cometa mis errores. Pero cuando cometo mis errores, como estoy bajo autoridad, tengo el respaldo de mi autoridad. De modo que los invito para que hagamos una reflexión bien profunda. ¿Sí? Muchas veces se habla de autoridad, pero ni siquiera prenden el celular, ni prenden el computador. Entonces, ¿cómo quieren crecer? ¿Cómo quieren que Cristo se desarrolle dentro de ustedes? Cristo está dentro de nosotros y Él tiene que crecer. ¿Cómo quiere que el viejo hombre mengüe? Porque es que tiene que crecer es Cristo para que el viejo hombre mengüe. Entonces, cuando yo busco de Cristo, el viejo hombre tiene que mermar. ¿Sabe cómo se llama ese viejo hombre? El yo, el orgullo, la prepotencia. Eso es lo que tiene que mermar. Pero para eso necesito permitir que Cristo crezca dentro de mí. Espero que podamos seguir hablando de estos temas. Son muy, muy interesantes. Vamos a hacer una oración. Quiero invitar a todas las personas que vienen por primera vez a escuchar esto, que hoy haga una pequeña reflexión sobre este tema de la autoridad. Es lo primero que debe aprender el cristiano. Esto no lo aprendí yo cuando me convertí. No me lo enseñaron. Porque la persona que me lo enseñó no estaba bajo autoridad. Y yo tal vez no le enseñé mucho porque en ese tiempo tampoco estaba bajo autoridad. Pero hoy sí estoy en el reino. Hoy tengo una autoridad que se llama Cristo. Y Él es el que me respalda porque en la tierra tengo autoridades. De modo que los invito para que nos sometamos a autoridad. Y va a ver cómo te cambia la vida, los negocios, la salud, la familia. Porque vas a ser ejemplo en la familia. Esposo sometido a la esposa, esposa sometida al esposo, hijos sometidos a los padres, padres que no desesperan a sus hijos. Eso es autoridad y eso es gobierno. Por eso no puede existir un gobierno donde no haya autoridad. No dejemos que el mundo nos contamine. Estudiamos este tema en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Voy a darle gracias a Dios por aquellos que aún no conocen de Cristo. Y que hagamos una oración. Pueden repetir conmigo: Señor, muchas gracias por esta reflexión que me llega hoy oportunamente. Señor, hoy confieso que Jesús está en mi corazón. Lo reconozco. Y reconozco que es mi autoridad. Y declaro que el Espíritu Santo está dentro de mí, con mi espíritu humano, unidos. Que el Espíritu Santo nunca me dejará, siempre permanecerá conmigo. Hoy recibo esa salvación de mi espíritu. Yo quiero seguir creciendo, escuchando, conectándome, cada vez que me avisen, porque cuando me avisan es la autoridad que me está llamando, para que tengamos en cuenta que debo obedecer. Porque pensamos que en el reino ya había libertinaje. No, en el reino autoridad. Lo que no hay en el reino es jerarquías. En el reino todos somos iguales. Para Dios no hay acepción de personas. Padre, muchas gracias te doy por todos los que escucharon esta reflexión. Bendigo sus familias. Bendigo sus vidas, sus negocios, la protección que les has dado, Señor, a ellos y a nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Hasta la próxima. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar.
me ha sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.